Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Anaí Vanegas y a Soledad Goye. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ella es Anaí y Soledad. Así es, ¿verdad? Buenas, muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, están organizando a ver si lo digo bien, esperen que lo tengo anotado, porque es un Congreso Argentino de Estudios Líticos en Arqueología. ¿Es verdad? Sí, CAELA, le decimos CAELA con la sigla que abrevia, y sí, tal cual, es un congreso nacional, es la tercera edición que realizamos, y bueno, es un congreso que reúne arqueólogos y otros científicos de las áreas sociales o interesados en general en el estudio de la cultura material lítica. ¿Qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? Bueno, la arqueología lítica o los estudios líticos, mejor dicho, es una especialidad dentro de la arqueología que justamente trata sobre el estudio de todos aquellos vestigios arqueológicos realizados en piedras. Lítico vendría a ser piedras. Bien. ¿Y cómo lo podremos caracterizar? O sea, para que la gente nos entienda de qué va a dar o de qué va a tratar este congreso en particular. Bueno, en este congreso se van a presentar diversos trabajos que abordan justamente esa tecnología en piedra desde distintas perspectivas. Bueno, y entonces se incluye no solo los artefactos, o sea, las herramientas de piedra, sino también las estructuras que se realizan en piedra. Y bueno, se va a abordar desde diferentes perspectivas, desde lo tecnológico, digamos, las técnicas que se usan para la fabricación de estas herramientas o estructuras. Se estudia también la procedencia de esas materias primas. Entonces, bueno, va a haber simposios especializados en el estudio de las fuentes, de donde se sacan esas rocas, estudios especiales para identificar las características de las rocas, aspectos tecnológicos y también aspectos simbólicos, ¿no?, de esta tecnología lítica. Ahí, bueno, se están proyectando algunas imágenes. Las primeras dos imágenes muestran un poco lo que es el trabajo del estudio de fuentes de materia prima, de dónde se sacan esas rocas. Se pueden sacar de canteras, ¿no?, de canteras donde aparecen como fuentes primarias, y también de fuentes secundarias, como llamamos nosotros, que son lugares donde esas rocas fueron redepositadas por procesos como los glaciares, los ríos y otros tantos procesos naturales que las redepositan en otros lugares diferentes a las de su formación geológica de origen. Anaí, estas imágenes que estamos viendo son piezas que son parte de todos los estudios que están realizando. Tal cual, sí. Les trajimos unas imágenes para compartir de algunos de los objetos y artefactos líticos que son los que recuperamos los distintos equipos de arqueólogos de acá del Centro Nacional Patagónico y del Instituto de Diversidad y Evolución Austral, que es el que pertenecemos. Y bueno, trabajamos básicamente en la costa de Chubut, y otro equipo también que es parte de la comisión local del equipo, que organiza este congreso, trabajan en la zona de Sarmiento. Sí, y bueno, y lo que estamos viendo son objetos, los más conocidos, quizás los que la gente conoce son las puntas de flecha, los trahuiles que les llaman, o las bolas de boleadoras, raspadores. Bueno, todos esos son evidencias que nos muestran o nos permiten conocer aspectos tecnológicos vinculados con la subsistencia o con prácticas de aprovisionamiento, de captura de animales para el consumo, etcétera, vinculado, bueno, a estos pueblos cazadores-recolectores que habitaron esta zona. En este caso particular, la foto de la izquierda es en la zona de Piedra Parada. No, no es Piedra Parada, parece. Es la zona, sí, es parecida, pero ese es justamente el bosque de Bustamante, al sur de Camarones. Claro, sí, es un bosque petrificado, y que, bueno, lo interesante de esa zona es que también funcionó, como decía Soledad, como cantera, es decir, era un lugar donde iban y buscaban estas antiguas poblaciones rocas, nosotros le decimos la materia prima lítica, para poder hacer los instrumentos. Entendemos que la región patagónica es muy rica en este tipo de material, ¿no? Y en la diversidad de las piedras que se pueden llegar a encontrar. Estamos hablando de elementos que ¿de qué año datan? Y tenemos dataciones acá en la zona, las más antiguas rondan los 7.000 años de antigüedad,
en lo que se refiere a sitios arqueológicos, bueno, recientemente se encontró un enterratorio que es aún más antiguo, ¿no? Un enterratorio en la zona de Camarones, de 9.000 años, pero bueno, más o menos la cronología más antigua ronda en esa antigüedad, en esta zona más de la costa. Bueno, vos me preguntabas sobre las rocas. Exacto. Bueno. Por la gran variedad que tenemos en la región patagónica, por su formación geológica, por su antigüedad también. Y además, bueno, en Patagonia, uno de los, digamos, el registro arqueológico, que es lo que nosotros llamamos registro arqueológico, es todas las evidencias materiales que nosotros estudiamos. Nosotros somos, digamos, estudiamos el pasado de estas sociedades cazadoras recolectoras en la zona patagónica, que tienen una subsistencia, ¿no?, basada en la caza y en la recolección. Y el registro arqueológico, o sea, la evidencia material que perdura de esa vida, de esas poblaciones, mayoritariamente es el registro lítico. O sea, lo que más abunda en estos sitios arqueológicos de acá de Patagonia es el material lítico. Es como el mayoritario por cuestiones, bueno, de abundancia y también de preservación, ¿no? De qué es lo que mejor se preserva a través del tiempo. Y bueno, de rocas hay muchísima variedad. Es una zona, Patagonia, de mucha variabilidad de rocas. Hay sílices, ahí veíamos algunas fotos de esos artefactos rojos. Están fabricados sobre sílices, que son unas materias primas muy buenas para tallar, porque cuando se las golpea se fracturan de una manera concoidal y permiten hacer todo este trabajo de los filos, como se ven ahí. Hay muchas materias primas también, como los silópalos, que son las maderas fósiles, que son fósiles que estas sociedades aprovechaban para fabricar sus herramientas de piedra, que también tienen muy buena característica para la talla. También, bueno, hay calcedonias, que en la zona de la costa, bueno, nosotros que vivimos acá y recorremos las costas, vemos y observamos que hay muchas rocas que son de colores claros y traslúcidos. Si los ponemos a través del sol, esas son generalmente calcedonias que aprovechaban para tallar. Y bueno, y el basalto, que es la roca volcánica de color negro, que también está muy abundante acá en las costas y también se aprovechaba de manera bastante frecuente para hacer herramientas. Bueno, una de las cosas que quería consultarles, estando en la costa y sabiendo que esto es un streaming que está dedicado a la actividad, a la industria pesquera, a la industria naval, o sea, hablar de tecnologías de hace muchísimo tiempo atrás, en poblaciones que incluso se dedicaban a la pesca, ¿hay registro de esto? ¿Hay registro de herramientas que hayan sido utilizadas para este fin? Sí, justamente una de las imágenes que les compartimos son algunas de las evidencias indirectas, por decirlo de alguna manera, directas, mejor dicho, de esta actividad. Los pesos líticos, que son, bueno, ahí justo estamos viendo una imagen, son evidencias también del uso de la técnica de pesca, ya sea de línea o de red. O sea que hay comprobación de ese sistema que utilizaban para la pesca. Tal cual, sí. Aparecen, bueno, como les decía, estos pesos líticos que son rodados generalmente chatos con 2 escotaduras, 2 muesquitas de cada lado que, bueno, servían para hacer justamente peso de línea o varios reunidas pesas de red. Después tenemos otras evidencias, bueno, otros estudios que se hacen en dieta y en el registro arqueofaunístico que también muestran indicios de restos vinculados a peces. Entonces, bueno, eso también nos permite comprobar de que la actividad de la pesca y el consumo de peces era frecuente, o por lo menos era parte de la dieta de estas poblaciones. Qué interesante. Sí. No, perdón, y otro de los objetos que veíamos, que trajimos, bueno, algunos artefactos vinculados al consumo de fauna marina, son los rompecráneos, como lo llamó así Eduardo Moreno, también un arqueólogo del equipo. Y estos rompecráneos, bueno, se presume que se utilizaron para cazar lobos marinos. Que, bueno, en el registro arqueofaunístico sí aparecen, pero bueno, esto sería una evidencia más tecnológica que apoya estas.
esas inferencias. Y en este caso en particular, ¿de cuántos años estamos hablando? Uno de los problemas que tenemos los arqueólogos que trabajamos en costa es que muchos de los sitios son en superficie. Claro. Entonces, muchas veces es difícil tener una cronología directa. Y bueno, y en el caso de los artefactos líticos no los podemos fechar directamente porque, bueno, el método que utilizamos, que es carbono 14, nos permite fechar, datar restos orgánicos, entonces no podemos. Claro. Y como los sitios generalmente son en superficie y están bastante alterados, y tanto por factores naturales como también los propios humanos, ahí trajimos ejemplos también de casos de coleccionistas que, bueno, que muchas veces levantan los materiales de los sitios y eso también de alguna forma altera el contexto y nos hace después bastante más complejo poder inferir las actividades que estaban sucediendo que sucedieron en ese lugar, en ese contexto. Como decía Sole, la antigüedad que tenemos, que bueno, son las investigaciones también acá pioneras que hizo Julieta Gómez Otero, que bueno, fue la arqueóloga que, bueno, es nuestra directora y quien inició los trabajos acá en la costa de Chubut. Bueno, ella pudo tener un fechado de 7.000 años, como decía Sole, en la zona, en un sitio de Arroyo Verde. O sea que sabemos que para la costa norte de Chubut esa sería la antigüedad mínima. Y después, bueno, recientemente el trabajo, el hallazgo, perdón, del entierro humano de Camarones, que bueno, probó fechados un poquito más antiguos. Pero en cuanto a la tecnología directamente vinculada con la pesca, no podemos darle certeza de cuándo, pero sabemos que desde por lo menos 7.000 sí estaba, porque hay restos también de peces asociados a sitios arqueológicos. Entiendo que parte de estas preguntas que uno hace, nada más que obviamente con otro nivel de profundidad, van a ser parte de este congreso. ¿O cuáles son los lineamientos y los objetivos que tiene? Bueno, sí, digamos, el congreso va a estar organizado en diferentes simposios. Cada simposio va a abordar esos estudios líticos de distintos aspectos. Algunos van a profundizar más en lo que es los aspectos tecnológicos, lo que nosotros llamamos las cadenas operativas, que son todas las secuencias de producción de una tecnología lítica, ¿no? Desde que se va a buscar las rocas a las fuentes, qué rocas se seleccionan, cómo se seleccionan y cómo se trabajan, ¿no? Que serán todos los aspectos técnicos y que hablan un poco de todos estos procesos de talla lítica o de producción de artefactos líticos a través del picado y el pulido. Va a haber otros que hagan más hincapié en lo que son los aspectos metodológicos y teóricos, ¿no? Las diferentes formas de preguntarnos sobre ese registro lítico y cómo abordar esas preguntas, ¿no? Lo metodológico. Otros van a hacer hincapié en esto que mencionaban ahí de los procesos tafonómicos, que son los procesos posteriores a la depositación de un sitio, ¿no? Cuando los cazadores-recolectores hacían sus actividades, consumían o fabricaban una herramienta, abandonaban en determinado momento esos espacios y ese es el registro que queda en el momento. Pero al pasar años, cientos de años, miles de años, ese registro lógicamente se va modificando, o se va tapando, o se va destapando, o se va moviendo. Entonces todos esos procesos posteriores a la depositación también se van a abordar en uno de los simposios, que hay un montón de preguntas que se pueden hacer y metodologías que se pueden aplicar para estudiarlos. Y otros van a hacer más hincapié en lo que es la vinculación de las poblaciones humanas, de las sociedades, con los objetos, ¿no? Cómo nosotros nos vinculamos con los objetos, cómo los percibimos, cómo los incorporamos a nuestras prácticas cotidianas y aspectos que tienen que ver con lo simbólico, ¿no? También nosotros tenemos objetos que por ahí los queremos, nos traen un recuerdo, nos vinculamos también desde otro lado con los objetos. Entonces, bueno, otros simposios van a abordar estos aspectos más simbólicos y, bueno, también se va a hacer mucho trabajo digamos, va a haber varios trabajos que van a abordar todos los aspectos que tienen que ver con la procedencia de las rocas. Las canteras donde sacaban, estudios que se realizan para saber de dónde vienen esas rocas, ¿no? Porque eso nos da mucha información sobre la dinámica de las poblaciones. Por ejemplo, nosotros en la zona tenemos materias primas, que eso no lo mencioné, por ejemplo, que vienen desde Santa Cruz a
que están, digamos, que son lugares, la fuente de procedencia de esas rocas está a 800 kilómetros de donde nosotros estamos y encontramos los sitios. Un carácter nómade de aquellos. Claro, entonces eso nos habla también de una complejidad social de que estas poblaciones tal vez no iban hasta allá, pero sí se comunicaban con grupos de Santa Cruz, a través de intercambios indirectos tal vez llegaban estas materias primas. Entonces, bueno, eso se puede saber a través de estudios específicos geoquímicos de las rocas, si tenemos las fuentes primarias de donde están esas rocas, podemos estudiar la roca que está en esa fuente y comparar las rocas o los artefactos que encontramos nosotros acá. Y de esa manera tenemos una certeza de la procedencia de esa roca. Son estudios muy específicos. Sí, incluso esa búsqueda continua de las certezas, ¿no? De poderle dar certeza a una hipótesis de trabajo. Anaí, ¿cuándo es que se va a realizar este congreso en particular? ¿Y por qué el carácter federal? ¿Por qué es un congreso argentino? ¿Se esperan interlocutores de otras partes del país? Sí, el congreso se va a realizar del 12 al 16 de agosto de este año. Es un congreso que se hace cada 3 años. El primero de ellos lo organizó el equipo de arqueología de Córdoba, fue en el 2018. El segundo fue en contexto pandemia y lo organizó también el equipo del INAP de Buenos Aires, fue en modalidad virtual. Y bueno, en ese segundo congreso se votó como sede del tercer CAELA Puerto Madryn. Así que bueno, el equipo organizador local, como decía, somos arqueólogos y antropólogos, arqueólogas y arqueólogos, antropólogos también del IDEAUS, que es un instituto del Centro Nacional Patagónico, junto con también docentes de la Universidad de la Patagonia y de la Universidad del Chubut, donde también, bueno, ejercemos ahí como docentes. Y es un contexto nacional y es federal, porque, bueno, convoca a arqueólogos y arqueólogas de todo el país. De hecho, ya han confirmado que participarán equipos, bueno, de Córdoba, de Jujuy, de Tucumán, de Tierra del Fuego, de Ushuaia. También participan de Mendoza, sí. Participan también arqueólogos de otros países. De hecho, uno de los simposios está coorganizado con un arqueólogo peruano. Participan también arqueólogos chilenos, que bueno, hay mucho vínculo, ¿no? Sobre todo los que trabajamos en Patagonia. Sí, y bueno, van a venir prácticamente de todo el país, así que esperamos a muchos participantes. Y bueno, y también, no lo mencionamos, pero durante el Congreso tenemos pensados actividades para todo público, para que la comunidad local también pueda disfrutar o bueno, conocer un poco qué hacemos los arqueólogos especializados en tecnología lítica. Tenemos previstos 3 conferencias abiertas a todo público, una por día. Luego después ya vamos a compartir el cronograma definitivo en qué sede. Estamos tratando de que sea, ya sea en la universidad o también en el mismo auditorio del CENPAT, para que pueda recibir a todo el público. Y otras actividades también tenemos planificadas, como bueno, veían en las imágenes, durante los eventos también se trata de hacer talleres con dinámicas más participativas, como por ejemplo de talla. Eso es otra de las modalidades. Ahí estamos viendo justo la imagen. Sí. Ese es un arqueólogo norteamericano especialista también en lo que es la talla lítica, que es utilizar las mismas técnicas de tallado para producir herramientas. Bueno, nosotros también tenemos pensado durante el evento hacer una de estas prácticas, porque bueno, la verdad que me gusta mucho verlo y se aprende mucho de cómo se construyen las herramientas con piedras, ¿no? No, y aparte es tan interesante el tema de poder tratar de volver a representar ese momento, ¿no? De la creación de lo propio y de esto de la tecnología. Los chicos entienden mucho de esta cuestión tecnológica porque tienen incluso esa materia en los secundarios, incluso en los primarios, entonces empiezan a tener una noción y me imagino que también son esos chicos que en un futuro podrán dedicarse a lo mismo que ustedes. Tal cual, cuando estabas comentando me acordé de un taller que hicimos en Puerto Pirámides con la escuela secundaria, también les mostramos cómo era el uso del arco y la flecha y hicimos también la práctica de que puedan utilizar boleadoras.
bueno, la verdad es que nos sorprendimos porque sabían usarla mejor que nosotros. Entonces, también son tecnologías que pareciera que ya no existen o no se usan, pero sin embargo, en comunidades por ahí más pequeñas o rurales, se siguen utilizando. Sí, son esos saberes milenarios, ¿no? Hace poquito estábamos dialogando también con Cándido Sayhueque y nos comentaba sobre esta ductilidad que hay a veces, y él nos decía, es algo que se transmite, no me preguntes cómo, porque no lo sé, pero se transmite y lo vemos. En este caso era sobre instrumentos, ¿no? Pero bueno, es también parte de esta gran capacidad que tiene el ser humano, ¿no? Sí, sí. Y bueno, otra cosa que nos faltó contarles es que también están convocadas las comunidades originarias que van a ser parte de este congreso. Van a tener un espacio también de participación que estamos ahí construyendo ahora, estamos pensándolo, ahora que se acerca un poco más. Así que, bueno, eso también es importante mencionarlo porque todos estos aspectos y todo esto que nosotros estudiamos, lo estudiamos también porque, digamos, es importante porque es parte de nuestra cultura y de nuestra identidad también de Patagonia y de otros sectores de la Argentina. Entonces es una forma de recuperar esos saberes y esa identidad de la que también nos conforma, ¿no? Nuestra historia, bueno, también ese aspecto patrimonial se va a tener en cuenta en este congreso porque es muy importante para todos y para la comunidad. Incluso hace a nuestra idiosincrasia. ProAsur se dedica a esto justamente, a saber y tratar de conocer esa idiosincrasia patagónica, ¿no? Y cuáles son sus elementos. Y hablar de su historia también es parte. Así que Soledad, Anaí, muchísimas gracias por visitarnos y están abiertas las puertas de Phantom cada vez que quieran dar a conocer algo que tenga que ver con nuestra historia. Bueno, te agradecemos mucho, Cintia, por este espacio y bueno, vamos a seguir en contacto para nuevas comunicaciones, seguro. Sí, seguro, porque es muy interesante. Así Muchas que, gracias. no, por favor. Ahí entonces le damos la bienvenida a Anaí Vanegas, a Soledad Goye, que son parte integrantes y organizadoras de este Congreso Argentino. Conocimos un poquito más de lo que es la antropología en la Patagonia.